Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo un especial del Día del Libro. ¡Feliz Día del Libro! Sí, hoy no es Día del Libro, es el día 23, hoy es día 21, pero me adelanto, yo felicito el Día del Libro, por si acaso se me pasa. ¿Por qué? Porque yo en el Día del Libro estoy ocupada. Ya luego os cuento cómo. A ver, este book tag se lo vi hace un año a Nancy Books. Y me lo estaba guardando para un momento especial, como es este. No sé quién lo creó, pero todo eso lo dejo en la cajita de información. Perdonadme, porque no me lo apunté, se me olvidó. Así que, bueno, pues vamos a hablar un poquito del Día del Libro. Vamos a empezar. ¿Cómo celebras el Día del Libro? A ver, básicamente comprando. Yo lo celebro comprando porque... No sé en el resto del mundo cómo lo hace. Yo soy española y aquí en España solo hay un día donde se hagan ofertas de libros, porque aquí no se hacen ofertas. Aquí los libros valen un huevo. Entonces es el Día del Libro. Así que yo aprovecho el Día del Libro para comprarme lo que, pues lo que puedo. O sea, se supone que no me compro nada hasta que viene el Día del Libro y ahí ya compro. Eso se supone, porque ya sabemos, tú y yo, pues yo lo sabemos, que yo compro antes del Día del Libro y seguramente tú también. Es una cosita que tenemos, un defectillo. Compramos libros, es lo que tenemos. Y compro mucho. Pero también tengo otra cosa que hago en el Día del Libro y es que quedo con mi amiga Monse. Monse de mi alma, cuánto te quiero. Si me estás viendo, te quiero mucho. Que lo sepas. Y nos vemos el martes porque yo... Todos los días 23 de abril, Día del Libro, quedamos ella y yo y nos vamos a la única librería aquí de mi pueblo, de mi ciudad de mierda, y que es Punto y Coma. Aquí un saludo, no me está viendo, por supuesto, pero bueno, un saludo al dueño de Punto y Coma, que es majísimo, me encanta ese hombre genial, y compramos. Y luego comemos, que también nos gusta mucho comer. Bueno, sí, pues eso. Y así lo celebramos. Y leyendo, claro. Pero vamos, es un día entre diario y no festivo, así que uno lee lo que se puede. Esas cosas, como todo el mundo, vamos. Más, ¿qué libro te gustaría añadir a tus estanterías aprovechando este día? Bueno, a ver, esto es lo que va a caer. Digo yo que fijo, puede, aún no, porque hasta el día último una nunca sabe. Pero esto es lo que yo pretendo, ¿vale? A ver, que tengo la lista en Amazon, que son muy pilla. A ver, me quiero pillar. Aunque este sí que a lo mejor no cae. Es que vale 6 euros en segunda mano, eso sí. Despiertos a medianoche, de la... ¿Cómo es? Jackie da Alessandro. Pero vamos, ya os digo que no sé porque esta es la única, como es de segunda mano, esta es la única que no sé yo. Me quiero pillar la edición especial de Una infinidad de sueños. Como sale a la venta el día 22, pues a lo mejor el día 23 van y ya no hay. Así que si no hay, no me lo compro. Que por cierto, lo edita Kiwi y es de Mara Rutherford, que le tengo curiosidad a la Mara esta. Porque sí, hay más. Ah, bueno, a los de Gomergast. Al primero y al segundo de Gomergast, que además tengo dinerito de haber vendido cosas de segunda mano. Así que es que esos iban a caer fijo. También está el séptimo de Signos de Afecto, el manga, pero ese es otro que depende de lo que me lleguen los ahorros, porque prefiero no mirar hasta que llegue el día, ¿no? Los ahorros. Ah, me quiero pillar la trilogía, una melodía hipnótica, no sé decir hipnótica, de Laura Talasa. Que, vale, están trayendo muchas cosas de Laura Talasa, yo quiero leerla. Además está traducido por la Estíbaliz, estupendo todo. Y de Siren Books. Así, la trilogía, así del tirón, sin pensarlo. Yo ya sabéis que a mí me encanta cogerme las trilogías enteras. Eso. Y por último, sí, y otra trilogía. Y ya creo que ya, se acabó. La de Hija de Humo y Huesos, la trilogía que han sacado en edición de bolsillo, que lo sacaron a primeros de mes.
y ya está, y ya está. O sea, es un pastón, ¿eh? Si empezáis a hacer cuentas, porque los de Omergas solo uno es 25, o sea, los dos son 50. Y bueno, aunque los de edición de bolsillo son más baratos, pero bueno. A ver, eso es lo que yo quiero. Ojo, ¿vale? Me gustaría que sí, pero no tengo. Además, es que a ver, cuento con puntos de estos que vas haciendo encuestas y ganas puntos, pero como uno los he cogido, no sé cuántos puntos, para cuánto tengo, o sea, para cuántos cheques de Amazon, porque eso sí, eso es para Amazon. Así que, pues no sé. La cosa está intensa. Intensa para mí, a vosotros os da igual. Es normal. Más. Un libro que transmita valores. Así, en frío. Un libro que transmita valores. Hostia. Mira, el libro de Frank Hidalgo Gato Durán, que es el de una chica peculiar y trans, del tirón, tiene unos valores, te va a hacer de puta madre. Bien, Luna. Sí, tiene muy buenos valores. El amor propio, sobre todo el amor propio, ahora que lo pienso, respetar a todo el mundo, cumplir los sueños, cosas así. Está muy bien. ¿Te gustaría visitar un lugar en concreto o acudir a un encuentro especial sobre libros? ¿Y por qué? Hombre, acudir. Ahora mismo, no sé si no lo sabéis porque no lo he dicho, yo estoy coja, ¿vale? Me duele no puedo, o sea, es apoyar el pie, llevo año, ¿vale? Así. Es apoyar el pie y no puedo apoyar el pie, me duele cosa fina y no, pues una camina, ya no camina, no hace ejercicio, bueno, tampoco es que lo hiciera antes mucho, no nos vamos a poner, pero ahora menos, claro, porque me duele. Y entonces acudir, no me apetece ir a acudir a ningún sitio, sobre todo si está lejos, pero en principio, pues, sobre todo ir a una librería de estas súper grandotas, si me pillara cerca lo haría. Porque yo lo que quiero es comprar. Eventos me dan igual, los eventos. Mi evento es quedar con mi amiga, hablar de libros, comprar libros y luego comer rico. Ese es el evento que hacemos por las tardes. Ya está. No necesito más eventos. Hombre, que estaría bonito, pues estaría bonito. Pero yo no le pido la vida, a mí me da igual. Ahora, lo de que ir a una librería de estas guapas, enormes y eso, no estaría mal. Ahora, no me apetece ir cojeando en ningún sitio. Un libro en el que crees que el amor está reflejado en su verdadera forma. Este me cuesta. Pero, a ver. Me viene la canción del fiordo de la... Espérate. Sí, la tengo aquí, no pasa nada. De Julia de la Fuente. Ay, qué bonita Julia de la Fuente. Cómo me gusta a mí esta escritora. A ver, el amor en todas sus formas, porque no es solo el amor de pareja, el amor bonito, I love you too much, no, sino además está el amor propio, el amor de madre, hermana, familia, amistad, compañerismo, el amor al lugar, el amor a tu casa, el amor. Yo creo que hay mucho amor. La protagonista siente mucho amor. Es muy bonito. Por cierto, a mí me flipa ese libro, La canción del fiordo, me flipa. O sea, me tiene loquita. Y es que la verdad, os lo juro, a mí Julia de la Fuente me parece una de las mejores escritoras que tenemos en juvenil fantasioso. No he leído todo, pero he leído, ahora que lo pienso, he leído 2 libros y tengo otros 2 ahí esperándome de ella. Más otro que tengo en digital. Bueno, que me encanta Julia de la Fuente. Paso. Me estoy metiendo ahí en... ¿Qué libro juvenil autoconclusivo recomendarías? La del fiordo, la canción del fiordo, ya lo he dicho. ¡Hostia! Embrujo de espinas. Embrujo de espinas es autoconclusivo, aunque tiene una segunda parte, un 1.5, que no, o sea, que no tiene nada. O sea, simplemente 8 de menos, pero no pasa nada. O sea, lo podéis obviar tranquilamente. Entonces es autoconclusivo. Y es maravilloso. ¿Cómo se llama? Si lo tengo aquí. De la Margaret Rogerson. A mí la Margaret Rogerson me encanta. Y pues
Y es que además viene muy bien para el día del libro, porque además va de bibliotecas de grimorios, y los grimorios están vivos. Y eso es maravilloso. Es maravilloso, de verdad, es maravilloso. Y hay demonios, hay cabrones en la vida, como en todos los lados. Y ella es tan fuerte, tan cookie, tan... Es que para besarla. Es que te da el amor también. Me encanta. Me lo pasé como niña chica con ese libro. Y saga, una saga, supongo que también juvenil. Pues mira, la mejor lectura del año pasado fue una trilogía de la Armstrong, Kaylee Armstrong, que es la de Invocación, fantasía urbana, donde tenemos nigromantes, tenemos criaturas, hay hombres lobo, hay un grupo sectario que caza criaturas, y bueno, todo empieza porque la muchacha ve fantasmas. La muchacha ve fantasmas y eso no está bien, entonces creen que está un poco loquilis y la meten a un psiquiátrico juvenil para chavales con problemas mentales, para ayudarla a ver qué le pasa, cuál es su problema, que ve cosas. Y bueno, pues nada, es lo que parece, los chavales ahí están con lo suyo también, y no digo más, porque es maravilloso. Y me encanta la transformación de hombre lobo que hay en este libro. Me encanta. Chapo. Vale, si pudieras tener todos los libros firmados con una dedicatoria personalizada de 2 autores en concreto, vivos o muertos, ¿quiénes serían? Vale, tengo uno vivo y otro muerto. El vivo es Carlos Merlich III, que le adoro, o sea... es que no sé. Para mí, conocer a los autores es un antes y un después en mi mundo lector. Me encanta, le adoro. Me encanta su mente, hace bizarro, pero, a ver, yo cuando dices, escribe bizarro, eso tiene que ser muy raro, muy sangriento, muy... Es raro. Para mí escribe fantasía, rara. Fantasía a veces muy poco humana, que me gusta mucho, que se aleje del canon, no sé. Le adoro. Y como le adoro, y además yo creo que me iba a caer bien, quiero que me firme todos sus libros. Todos. Por cierto, que de Carlos Merli III no lo enseño porque al día de hoy aún no me ha llegado, pero voy a tener el libro nuevo de Carlos Merli III, ya lo enseñaré, que no entraría para el día del libro porque ya me lo pillé en reserva, pero ahí está. Lo voy a decir en novedades, aunque fuera de abril, porque es que me enteré a última hora y no lo puedo meter, pero hay nuevo libro de Carlos Merli III. En novedades os hablo de él. Y así, y muerto. Y a ver, sí, Zafón, Carlos Ruiz Zafón, porque para mí es un hombre importante en mi vida lectora también. Y no tengo nada firmado por él. Nada, ningún libro. De hecho, cuando he ido a las ferias nunca me lo he encontrado y no sé. El caso es que siempre he querido tener un libro suyo firmado, pero no llegó. Y claro, uno piensa que no se va a morir hasta que se muere. Y bueno, pues Zafón ya no está. Y ya me quedé sin su libro firmado. Me da mucha pena. Y lo malo es que de estos dos no voy a tener libro firmado en la vida. Claro, uno está muerto y el otro está a tomar por culo. Así que... Menciona uno de los libros que te hayan regalado y que más haya significado para ti. Tiene que ser regalado. Me han regalado muchos libros importantes en mi vida, pero voy a hablar un libro que me regaló mi tío cuando yo era una chavalilla, que me regaló El último unicornio, de la edición de Martínez Roca, que era suyo. Yo ya me había visto varias veces la película, que estaba en Videoclub, del último unicornio, y a mí me han flipado los unicornios de toda mi puta vida. Y yo no sabía que había libro, claro, no sé cuántos años tendría, joven, no sé.
Pues una de estas que le estaba mirando los libros que tenía aquí mi tío, que la mayoría eran de Martínez Roca, y me regaló dos. Lo que pasa es que el otro, de hecho, no me gustó mucho. Pero el del último unicornio, para mí fue importantísimo porque me flipó, ¿vale? No solo me encanta la peli, sino el libro que me flipa lo más. Y el último unicornio para mí es una obsesión. Son libros obsesión. Y de hecho, tengo muchas ilustraciones, las hago yo, así que como puedo, una como puede, del último unicornio. Tengo obsesión por Dentro del laberinto y por el último unicornio. Son temas como que siempre están en mi cabeza y siempre las voy dibujando cada tanto tiempo. Tengo, no sé, unicornios. Además, los animales no son lo mío, pero los caballos sí. Pinto mucho caballo, me encantan los caballos y bueno, pues puedo. Más o menos, ojo, que yo tampoco es que sea la mejor dibujante. Hombre, lo bonito de eso es que me lo dio sin más. Que yo dije, anda, si tienes el último unicornio me lo puedo leer. Y me dijo, ¿y te lo puedes quedar? Y yo, gracias. Me hizo mucha ilusión, de verdad que sí. A lo mejor ni se acuerda, no tengo ni idea. No, no he vuelto a comentárselo, la verdad. Pero bueno, ahí está. Si me ve, un visito. Y a ver, ¿qué más? Aunque en realidad, la que más me ha regalado libros es mi tía Conchi, que es gran lectora. Y esa, siempre ahí, es buena mecenas de aquí, la señora. Muy buena mecenas. Y ya está, pues eso. Bueno, feliz día del libro. Necesito saber qué vais a comprar. Si vais a comprar algo, que a lo mejor pues no vais a comprar nada, no pasa nada. Otro año será, no os preocupéis. Y bueno, que si vais a comprar, que quiero saber qué. Ahí, todo, decídmelo todo. ¿Qué libro? Todo. Dadme la lista, todo. Y ya está, muchas gracias por aguantarme, por estar aquí, por estar suscritos y por darle a like. Nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Hasta luego!